Bueno, continúo aportando las pruebas de la revocatoria del restablecimiento de derechos 1764017245, hoy 20 o 19 de septiembre. 20 de septiembre, son las 12 del día. Esta es la declaración como víctima que mi hija hizo después del desplazamiento forzado de Chía en agosto del 2023. Entonces lo pongo como pruebas ante el Consejo Superior de la Judicatura, dado que primero por esa razón. Dice, artículo 97, revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las excepciones establecidas en la ley cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional. Entonces, primero, el Consejo Superior de la Judicatura, yo lo que puedo entender, ¿sí?, es que cuando a mi hija la secuestran, la desaparecen y la mandan a violar, a Sarit Sarque Erazo, y aparecen 8 tutelas, donde una de las tutelas, esta tutela yo la puse contra la Alcaldía de Bogotá y contra la Personería de Bogotá, es localidad Usaquén. Yo la puse el 5 de septiembre del 2023, cosa de que la impugnación, ella se radicó el 5 de septiembre y la impugnación salió 5 meses después del señor Luis Alberto Álvarez Parra, el 5 de marzo, el día que secuestraron a mi hija. Y esa impugnación fue la que yo puse el 8 de marzo, donde yo le decía que me devolvieran a mi hija los secuestradores y que nosotras nos íbamos, y se quedaron con sus fraudes sistemáticos. Cosa que en este momento yo me niego por completo, porque ustedes tienen que pagarle daños y perjuicios a mi hija por todos los delitos cometidos contra ella. Y claramente, las tutelas, cuando vuelven y meten accionados del año 2023, porque eso fue lo que yo denuncié, que me cambiaron los accionados, los 4 accionados que yo tenía, que era el Hospital San Ignacio, Fiscalía, Policía, ICBF, defensores de familia, me los cambian por Alcaldía de Bogotá, Personería de Bogotá, y una cantidad de cosas de años anteriores que yo no entendía por qué. Era porque simplemente estaban liberando a estas instituciones de la violación que le habían mandado a hacer a mi hija. O sea, ya tenían conocimiento lo planearon mandarla a violar e inmediatamente usaron las tutelas para poder liberar de una vez a todos los que le habían negado a mi hija, que era una víctima, ¿sí?, que estaba siendo desplazada y que estaba siendo perseguida por la fuerza pública. Entonces, para redondear o para mejorar la revocatoria del restablecimiento de derechos del Centro Zonal Tunjuelito, del acto abusivo, ¿sí? Entonces, la Fiscalía suplanta todas estas tutelas y cambian todos los accionados simplemente para liberar a la Alcaldía de Bogotá, a todos los accionados. Entonces,
¿Yo qué hago? Consejo Superior de la Judicatura. Incluyo cada accionado de esas tutelas falsas cursadas desde febrero 2024 a la fecha. Cada accionado que haya sido cambiado, yo lo incluyo como un presunto cómplice del grupo trata de menores. ¿Por qué? Esta entrevista de mi hija fue completamente falseada. A ella aquí le borran que había sido víctima de abuso sexual. Yo no presenté yo no presenté esto simplemente porque no quería ser víctima yo, sino mi hija claramente es una víctima. Entonces, a ella no solamente le negaron ser víctima, ¿sí?, sino toda la ayuda humanitaria y el refugio que nosotras estábamos pidiendo. Y adicionalmente, no la envían. La localidad de Usaquén se quedó con su bendita declaración y no la envió y la dejó por fuera. Mira, aquí está, falsearon que ella tenía salud, que ella tenía colegio, también falsearon eso, y por eso yo puse la revocatoria. Entonces aquí podemos ver, no procede, humanitaria inmediata, no procede. Y no la quisieron mandar. ¿Por qué no la quisieron mandar? Miren, delito contra la libertad e integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado. Por eso es que la Fiscalía no me abre el delito por abuso sexual, sino que lo abre igual que dice en esta declaración. Se nota claramente cómo es la Fiscalía la entrampadora y cómo mi hija sí es víctima, ¿sí?, del conflicto armado, porque es la policía, la fuerza pública, la que le comete todos estos delitos. Son los policías judiciales, la persecución, el desplazamiento forzado, la violación sexual, el embarazo. Es mandado un agente encubierto. Yo estoy aquí presumiendo simplemente con las amenazas que me da la policía, porque la Fiscalía y el ICBF, Isabel Real, se han encargado de tenerla escondida para el encubrimiento de todos estos delitos. Todo esto tiene que ser reconocido, ¿sí?, como una violación a su derecho humanitario al impedirle el derecho a la defensa, a tenerla aislada, incomunicada, haciéndome ver a mí, la Fiscalía, como una amenaza, cuando ellos son la única amenaza que existen en este país. Son la amenaza contra todos los delitos humanos de las personas que violan todos sus derechos fundamentales y todos sus derechos humanos, y han pisoteado la vida de mi hija, la han pisoteado completamente, creyendo que ella es peor que un animal, cuando los únicos animales que aquí existen son todos estos funcionarios que yo estoy denunciando. Aquí seguimos. Desplazamiento forzoso, tortura, delito sexual. Entonces, en los otros declaraciones le habían borrado el delito. Análisis de la vulnerabilidad. Refiere que se trasladó con su progenitora, con quien siempre ha vivido, por la que no requiere traslado de emergencia. Condiciones de habitabilidad. Vive con su mamá en la ciudad de Cali en una vivienda que tuvieron que abandonar. Entonces, yo tengo la grabación de esta entrevista y tengo la revocatoria, las originales. Yo lo que estoy mostrando aquí es la cantidad de falsedades que ellos escriben
hay un grupo que maneja, que controla todo lo que deben decir las instituciones y todo lo que deben omitir. Es decir, cuando nosotros llegamos a cualquier institución, la institución no asume la declaración o no asume, sino que ellos se la entregan a la fiscalía y la fiscalía tiene un grupo que es el que desvirtúa y demanda todo. Esto es lo que hace la fiscalía. Falsea y desvirtúa cada declaración de nosotras. Entonces, esto que está escrito aquí simplemente es escrito por la fiscalía, las falsedades. Yo tengo lo que nosotras dijimos y lo que mi hija dijo, porque claramente todo está grabado. Por eso es que nos roban y nos roban y nos roban para poder pretender que lo que nosotras dijimos nunca existió, sino que lo que falseó la fiscalía era por cierto. Entonces, por eso es que yo denuncio a la fiscalía como la peor entrampadora de delitos contra una menor de edad, y por eso es que yo le pido a las organizaciones internacionales que por favor no se escuchen y podamos entregar pruebas de inmediato, porque van a matar a mi hija, y que la liberen para que se den cuenta de que fue violada y embarazada. Por favor, yo lo estoy pidiendo de rodillas a las organizaciones internacionales, que la fiscalía quiere matar a mi hija. Seguimos. Yo solo para que le tomen foto, este video que es el 145 une al video 143. Iba a poner el audio de Tunjuelito, pero si lo pongo, lo voy a poner el video de Tunjuelito lo voy a poner es con las pruebas de peticiones de los meses que faltan por subir, porque yo en mayo ya lo subí. Marzo ya lo subí, entonces me falta ver qué me borraron para volverlo a subir, y lo subo con los audios de Tunjuelito y del juzgado 3. El juzgado 13 tengo es el original y el que cambiaron. Bueno, entonces todo esto fue falso. Aquí está la historia de cómo nos sacaron de Chía, desplazamiento, y por qué nosotras tuvimos que huir de Chía. Ahí todavía no habíamos huido, nosotros huimos en octubre. Ellos todo lo falsean en esto, y adicionalmente nunca lo mandaron. Yo fui solo una vez, a preguntar a la unidad de víctimas, porque me había llegado un mensaje de la personería que tenía que ir, y yo no fui porque yo no voy a la personería ni loca por haberme suplantado 10.000 veces con papeles falsos. Yo no voy al juzgado de ejecución de familia porque me suplantó. Entonces yo no voy a los sitios de estafadores, yo no entro, no subo. Solamente voy el día que tenga que ir a tomar fotos, voy, pero no hago proceso. Dejo por sentado que les mando la información, pero no actúo con ellos porque son peligrosos, son delincuentes. Yo a la Personería de Bogotá no voy, ¿sí? Jamás he ido a pedir nada a excepción. Yo les dije las declaraciones de víctimas, jamás se hizo nada. Y a raíz de esto, por empezar, por meterme a las tutelas falsas, cuando mi hija está desaparecida, comienzan a llegar 500.000 radicados de la unidad de víctimas y de la personería, los cuales yo no reconozco como míos, ¿sí? Yo no los acepto. Yo no acepto ningún radicado, ni la unidad de víctimas, ni la Personería de Bogotá, ni la Alcaldía de Bogotá, por ser contaminantes, por ser mentirosos y abusivos. Y
por eso los incluyo a los funcionarios que tramitaron esas falsedades dentro del Consejo Superior de la Judicatura, dado que la información es muy amplia. Por eso yo no me meto con cosas del pasado que, a pesar de que tengo pruebas y todo, ni siquiera las menciono, porque lo más importante es la vida de mi hija y todo lo que le han hecho desde que la secuestraron. Pero esta revocatoria yo aquí está, espere, la revocatoria que continúa acá, ¿sí? Aquí falsean todo. Rocío Peña Ramos, de la Alcaldía de Bogotá. Dice, sobre la evaluación, esa es la revocatoria, cambian todo. Esa revocatoria yo se la presento al Consejo Superior de la Judicatura como una revocatoria falsa. ¿Por qué? Porque como es la continuación de las falsedades de la Fiscalía, entonces dejo constancia que esta revocatoria será, que la revocatoria presentada el 11 de septiembre al Consejo Seccional de Judicatura del restablecimiento de derechos de mi hija Sari Sarquejerazo, ¿sí?, va a ser ajustada a esta revocatoria falsa que yo no interpuse, porque yo tengo la original con hechos falsos, y por eso es que esta señora ayer en Tunjuelito se hace todo el show del doble radicado y todo lo que se demora para cambiarlo, y por eso es que hoy ya me están borrando la foto del radicado falso, la foto del radicado bueno con el que quedó la revocatoria en Tunjuelito, porque van a hacer una doble radicación. Van a usar el radicado que yo pedí anulación, va a pasar como revocatoria de la Fiscalía. Es decir, con ese radicado me va a suplantar con el que yo anulé. Eso está en el video 144. Y el radicado mío, ese va a ser archivado, porque como toda mi historia fue guardada debidamente por la Fiscalía, esa no va a aparecer. Entonces, esto se llama estafa agravada del Estado colombiano, y por eso es que yo increpo tanto al presidente Gustavo Petro, porque en vez de protegernos, lo que hizo fue vender la mentira de ser psicóticas y psiquiátricas, ¿sí?, para favorecerse él de los medios ilícitos que utiliza la Fiscalía para acabar a las personas. ¿Listo? Entonces aquí está la revocatoria falsa de la Alcaldía de Bogotá con sus hechos falsos, que tendríamos, que no me voy a poner a explicar en este momento, ¿sí?, cuáles son, sino cuando los tenga que denunciar, porque si no, entonces lo que tenemos es una mayor persecución. Y acá multiplicidad de peticiones. Eso es lo que, ustedes lo pueden ver en yo lo puse como una prueba en la red progresista. Lo que vendía es que no ayuden a la mamá, estamos ayudando a la hija a rescatarla de una psicótica, porque pone denuncias sin aportar ninguna prueba. Entonces, ahora podemos probar que el rescate consistía en mandarla a violar y embarazar, torturar y drogar. Ese era el rescate. Que las denuncias que ponía
simplemente eran archivadas por la Fiscalía para desviar en otra multiplicidad de denuncias falsas como las que le inventaron a todos los magistrados en la Corte Suprema de Justicia con todas sus órdenes y todos exámenes físicos y mentales falsos. Y las pruebas no son aportadas es por los despachos. Entonces, yo no quiero, yo soy la abogada de mi hija y no quiero ahondar en presentación de pruebas porque los quiero coger corticos. Yo lo único que les estoy pidiendo es una audiencia oral con los señores que me den conocimiento de los expedientes y que nos podamos presentar inmediatamente. Yo quiero que a mi hija se proteja inmediatamente, a las dos nos protejan, y si tenemos que irnos del país, nos vamos del país y yo continúo esto vía oral, pero pública, nada de privado. Yo no voy a hacer ninguna entrevista en la Fiscalía, me da mucha pena con todos, ni siquiera jamás me volveré a acercar a un policía judicial, ni que se me acerque. Por respeto a mi hija, que nadie de la Fiscalía se me vuelva a acercar, ¿sí? Por respeto a mi hija, ningún funcionario se me vuelva a acercar de todos los que estaban acá, todos los que yo tengo nombrados, y solo pongo la revocatoria para decir que va a ser ajustada mi revocatoria de restablecimiento de derechos a esta, porque todo esto es escrito por la Fiscalía, y todos los personajes que hayan escrito aquí, yo los denuncio por trata de menores.